Viernes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden faltar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio nos permite considerar una vez más a Jesucristo en su condición divina y también cómo las instituciones que fundamentaban la fe judía van siendo ya caducas, antiguas y pasadas. Consideramos en primer lugar el sábado. El sábado era para los judíos el día de la semana dedicado al culto divino. Dios mismo lo instituyó y mandó que el pueblo judío se abstuviera de ciertos trabajos en ese día para poder dedicarse con más detenimiento a honrar a Dios. Ese era el fin del día sábado, honrar a Dios. Pero con el paso del tiempo, los maestros judíos, los rabinos, complicaron este precepto divino. Y en la época de nuestro Señor Jesucristo había tal cantidad de mandatos prohibidos que llegaban a 39 especies de trabajos prohibidos, por lo tanto que no se podían hacer el día sábado, según la normativa de los maestros judíos, de los rabinos. Uno de esos trabajos prohibidos en sábado era el que no se podía segar ni trillar las espigas. Por eso los fariseos acusan a los discípulos de Jesús de faltar el día sábado, porque según la casuística de los escribas y fariseos, arrancar espigas equivalía a segar, frotar espigas equivalía a trillar. Según eso, estaban faltando al día sábado. Como lo acabamos de escuchar, nuestro Señor Jesucristo va a rebatir esa acusación de los fariseos con 4 razones bien concretas. El ejemplo de David, el ejemplo de los sacerdotes, el sentido de la misericordia divina y el señorío, la soberanía del propio Jesús sobre el sábado. En la primera razón, el ejemplo de David. David, huyendo de la persecución del rey Saúl, pidió a el sacerdote de un santuario alimento para sus hombres. El sacerdote, no teniendo otro alimento sino solo los panes de la proposición, se los dio. Eran 12 panes que se colocaban cada semana en la mesa de oro del santuario como homenaje perpetuo de las 12 tribus de Israel al Señor. Ahí tenemos el primer ejemplo con el que nuestro Señor Jesucristo rebate esa acusación de los fariseos. El segundo ejemplo se refiere al ministerio de los sacerdotes. Para realizar el culto divino, tenían que hacer en sábado una serie de trabajos, sin desobedecer por ello
la ley del descanso. En el tercer caso, en el tercer ejemplo que pone nuestro Señor, no es que el Señor no quiera los sacrificios que se le ofrecen, sino que insiste en que estos sacrificios han de ir siempre acompañados de la bondad del corazón, puesto que la caridad ha de informar toda la actividad del cristiano y con mayor razón el culto a Dios. Y la última expresión de Jesucristo, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado, nos permite seguir considerando que el sábado había sido hecho no solo para que el hombre descansara, sino para que diera gloria a Dios. Ese es el auténtico sentido de la expresión el sábado fue hecho para el hombre. Por eso Jesús bien puede llamarse Señor del sábado, porque es Dios. El Señor restituye al descanso semanal toda su fuerza religiosa. No se trata solamente del cumplimiento de unos preceptos legales, ni de preocuparse solo de un bienestar material. El sábado pertenece a Dios y es un modo adaptado a la naturaleza humana de rendir gloria y honor al Todopoderoso. Por eso la Iglesia también desde el tiempo de los apóstoles trasladó la observancia de este precepto al día siguiente, al domingo, día del Señor, para celebrar la resurrección de Jesucristo que ocurrió un domingo y la venida del Espíritu Santo. También hay que considerar la expresión Hijo del Hombre, que nuestro Señor se la aplica a sí mismo. El origen de esta expresión Hijo del Hombre lo encontramos en el libro del profeta Daniel, quien contempla en una visión profética que sobre las nubes del cielo desciende como un hijo de hombre que avanza hasta el tribunal de Dios y recibe el señorío, la gloria y el imperio sobre todos los pueblos y naciones. Hemos dicho que esta expresión fue especialmente preferida por nuestro Señor Jesucristo a otras denominaciones mesiánicas como Hijo de David o como Mesías, para evitar al mismo tiempo toda esa carga nacionalista que los otros títulos tenían entonces en la mente de los judíos. Este Evangelio, pues, nos permite considerar una vez más a nuestro Señor Jesucristo en esa condición divina, en su condición de Dios, porque está por encima del templo y está por encima del sábado, que en esos momentos eran las instituciones fundamentales de la fe judía. Nuestro Señor es Señor del sábado y está por encima del templo. Invocamos especialmente a la Virgen Santísima para que nos ayude a tener siempre presente que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es verdadero Dios y verdadero hombre. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga abundantemente, que la Virgen Santísima interceda siempre por ustedes y que sus santos ángeles les protejan, les acompañen y les libren de todo mal, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.